Algo lo habíamos anticipado y vamos a hablar de la judicialización de las protestas en las rutas y sobre todo algo que sucedió en las últimas horas que tiene que ver con un juicio en relación a unas personas que cortaban unos caminos petroleros y un acuerdo que hubo allí entre el fiscal y el defensor de esta persona. Por eso estamos con Martín Pezzetta, fiscal de Cipolletti, un poco para que nos cuente a qué acuerdo se llegó. Ante todo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. Bueno, así que fue un juicio abreviado. ¿Cuándo sucedió el hecho y qué pasó? El juicio sucedió el día de ayer. Sí. Fue un juicio abreviado. Nosotros hicimos un acuerdo con la defensa. Es una de las posibilidades que él nos da el código de procedimiento una vez llegado la etapa juicio. Ajá. Habiendo nosotros elevado la causa, podemos, de acuerdo a la prueba que tenemos y la expectativa del juicio, llegar a un acuerdo con la defensa. Y bueno, en el caso de que el imputado reconozca el hecho, acepte la calificación y acepte la pena, ese acuerdo se somete a la decisión de la Cámara, en este caso la Cámara número 1, que bueno, que va a tener que decidir si aplica la condena establecida en el acuerdo. ¿Qué había pasado? Fue un caso de marzo del año pasado, el 21 se hizo el juicio, perdón. Sí, sí. Fue un caso del año pasado que sucedió en Catriel, fue un hecho que tomó estado público, un hecho significativo en donde se cerraron todos los accesos a un yacimiento de YPF. Bien. Durante 3 días. Eso lo que ocasionó fue una amenaza inminente de contaminación, grandes daños económicos, imposibilidad de que los trabajadores accedan a ese lugar. Lo que nosotros entendemos es que en ese caso se dio lo que típicamente establece el Código Penal como una coacción. Es decir, una amenaza futura, cierta e inminente que afecta la libertad de la víctima a los efectos de exigir una contraprestación. Esta contraprestación en su momento era alambrados, puestos de trabajos. Es decir, yo por eso muchas veces esta pregunta me la han hecho en otras oportunidades y yo no hablo de judicialización de la protesta. Porque entiendo que yo no me meto en la legitimidad o no de lo que se pide. Del reclamo, claro. Del reclamo. Claro, sí, muchas veces el reclamo, de hecho, el derecho a reclamar es una garantía constitucional y un derecho constitucional en el cual yo no me puedo meter. Lo que sí tengo la obligación, y lo digo muchas veces en las audiencias en las que aplicamos el protocolo, que llamamos a tratar de evitar este conflicto penal, que esto no vaya a un conflicto penal, sino que se maneje dentro del ámbito civil, laboral, social que corresponda. Hay que resolverlo antes. El problema es el medio que se utiliza para protestar. Eso es lo que nosotros... la metodología. La metodología, que constituye un delito, el delito que le estoy comentando, la coacción. Una coacción simple, tiene una pena mínima de 2 años, que es lo que se le pidió a esta persona. Nosotros pedimos la detención y en su momento la prisión preventiva de 8 personas, porque 8 eran las personas que teníamos identificado, que no cortaron un solo lugar, sino que cortaron estratégicamente, lo cual impedía totalmente el acceso al yacimiento, con lo que eso implica. Yo creo que, bueno, que en su momento se lo llamó dentro de las 24 horas a realizar una audiencia, como lo hacemos en un montón de casos que suceden, en donde va los damnificados, va el imputado, muchas veces va con el abogado, va representante del Estado, todas las partes. Entonces se trata de hacer una comunicación entre las partes para justamente establecer cuál es el conflicto. ¿Y cuál fue el acuerdo entonces que se logró ahora aquí? Es un juicio abreviado, estamos en la etapa del juicio. El acuerdo es, él acepta el hecho, que cometió coacción, y de la manera en la cual nosotros lo acusamos, tanto en la formulación de cargos al inicio como en la elevación a juicio. Él acepta la responsabilidad y acepta la calificación y la pena. De hecho, de ahí
la Cámara, si encuentra que ese acuerdo está dentro de los parámetros legales, dicta sentencia y bueno, se aplicará una condena. Esto no es una probation, no es una suspensión del juicio a prueba, sino es una condena. Es decir, una condena de suspenso, condicional porque es el mínimo, porque el mínimo es de 2, así que no acepta. ¿Podría ir a la cárcel? Si no cumple con las pautas de la condicionalidad de la ejecución de la pena, obviamente se transforma de una condena en suspenso en efectiva. ¿En condiciones similares está la causa que lo tiene involucrado a Aguiar en lo sucedido en Cordero? Nosotros ahí tenemos 4 causas. De las 4 causas instamos el procesamiento en una y en otras creo que está para resolver. Es decir, está para resolver justamente el procesamiento o no de las causas. Luego de eso nos correrán traslado para la elevación a juicio de la misma, si es que el juez de instrucción considera que hay para procesar. De hecho, nosotros entendemos que hay para procesar. ¿Son cuestiones más graves que este caso de Catriel, o no? En algunos casos nosotros hemos imputado el mismo tipo de delito, que es coacción. En otros, lesiones y daño, daño. ¿No es cierto? Atentado, resistencia a la autoridad también. ¿Esta misma metodología se podría utilizar para los cortes que hemos tenido estos días también en la ruta o no? Son cortes, digamos, los cortes, que están dentro de... los que son en la ruta, más cuando es una ruta corte de Puente de Cipolletti, por nacional, es competencia del juzgado federal de tratar de no opinar. Yo lo que digo es que cada caso en particular implica o puede afectar a un determinado tipo penal, y cada uno de los casos que me ha tocado intervenir tiene su particularidad. Es decir, por ejemplo, hemos imputado usurpación o perturbación a la propiedad cuando el conflicto es, por ejemplo, en el petróleo, entre el titular registral de la propiedad y el superficiario poseedor que está en el lugar, que ahí afecta a la propiedad. También la obstaculización al tránsito vehicular, al tránsito terrestre, que también tiene otra tipicidad y otra característica del tipo penal. En este caso es significativo el hecho que hemos llevado a juicio o la conducta que necesitamos que obtenga una condena, porque es coacción, ¿no es cierto? Y entendemos que, bueno, dentro de la cuarta circunscripción por lo menos, o en este caso en particular, o en el caso de estas características no tenemos un antecedente. Entonces obtener una condena en este caso nos permitiría a nosotros, los fiscales, aplicarlo en casos de iguales semejanzas. Es decir, quiero aclarar que casos como de estos cortes se suceden, en donde nosotros aplicamos un protocolo desde el año pasado que está sujeto a las particularidades de nuestra circunscripción, en la cual tratamos de, lo que le explicaba primeramente, de hacer una audiencia en la cual las partes se puedan comunicar, porque muchas veces lo que nosotros vemos es que o están mal asesorados, ¿cierto? O se siguen adelante en cuestiones en las cuales no se entiende la culpabilidad o el reproche. Y se entiende el proceso o el juicio y falta comunicación. Es decir, se comunican las partes, hay veces que muchas veces el conflicto que llega a una cuestión penal, que es la excepción a la regla, ¿no es cierto? El derecho penal es un derecho de excepciones, cuando el conflicto ya entra dentro del ámbito del Código Penal. Entonces muchas veces son cuestiones laborales, cuestiones de vecindad, ¿no es cierto? Es decir, porque viven ahí, conviven ahí, uno tiene una actividad que es la explotación petrolera y otro tiene animales, ¿no es cierto? Y muchas veces falta comunicación. Seguro. Martín Peseta, muchas gracias por su visita. Muy amable.